Tuplas son otro tipo de almacenamiento de grupo de datos, el cual en primera vista es parecido a la vista, salvo en lugar de usar corchete para agrupar emplean paréntesis. Otra cosa más importante es que su contenido es inmutable, por lo que no puede ser modificado considerándole una constante. Un ejemplo de una tupla sería el que vemos a continuación. Vamos a asignarle a una variable llamada tixtuple 3 ítems de tupla, los cuales son datos de string o cadena de caracteres, y al llamarlo de la salida con print, que va a ser la posición 1, corresponde al ítem que es 2, como vemos en esta salida. Leer ítem en tuplas. Para la lectura de un ítem debemos colocar las variables seguidas del bloque en corchete con el número de índice a mostrar. La posición de los ítems en el índice comenzará desde 0, como se puede ver en el siguiente ejemplo. Si coloca un número mayor a la cantidad del ítem, se produce un error fuera de rango. El ejemplo a mostrar tenemos la misma lista de ítems de la tupla y ahora vamos a imprimir cada uno de los ítems que tiene. Aquí ponemos el ítem número 0 que va a corresponder al valor 1, luego el 1 que va a ser el 2 y así el 3, como se muestra en la salida que tenemos a la derecha. Leer bloques en tuplas. Además de leer un solo ítem, podemos acceder a un bloque en particular de la misma forma que se hace con los strings. Aquí tenemos el ejemplo. Ahora tenemos ítem alfabéticos desde la A hasta la F. Y fíjense que tenemos diferentes formas de acceder. Aquí tenemos que va a empezar a leer desde el ítem de la posición 2 hasta el final. Luego el 3, el ítem desde el 3 hasta el principio. Y aquí un rango del 1 al 3. Aquí tenemos la salida. Significa del 2 vamos a contar 0, 1 y 2. Significa que empezamos desde la C hasta la F. Y aquí de 2 puntos al 3 significa que empezaríamos desde el comienzo hasta el número 3. Significa 0, 1, 2 y el 3 no se toma, sino que se resta un 1, que haría el ítem número 2. Y este es un rango. Significa que vamos a tomar un bloque que sería del 1 al 3, que sería la B a la C. Contar ítems en tuplas. Podemos contar cuántos ítems son los que se repiten en una tupla usando el método count. Aquí tenemos un ejemplo. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer count como método y le ponemos en parámetro el nombre o el valor del ítem que queremos saber cuántas veces se repite. Su salida nos va a generar que 2 veces se está repitiendo el 1. Fíjense que tenemos el 1 en el principio y al final. Saber índice del ítem en tuplas. Para saber el valor del índice de un ítem en una tupla usamos el método index. Aquí tenemos el ejemplo donde tenemos 4 ítems en la tupla y usamos el método index y dentro del contenido del parámetro colocamos el valor al cual queremos ubicarnos para saber el índice. Aquí tenemos otra forma de hacerlo, index, y aquí vamos a ver la longitud. Fíjense que él nos está diciendo que está en la posición 0. Y en la última línea lo que estamos indicando dónde va a comenzar a buscar y dónde va a terminar. Entonces esta es la posición 1 que correspondería al ítem 2 y el último es la longitud de la tupla que es el último ítem. Entonces aquí nos está reportando 3. Vamos a contar 0, 1, 2 y 3. Entonces nos está diciendo que hay un número 1 en la posición 3. Confirmar si existe un ítem en tupla. Usando la condición if
Con la palabra reservada in establecemos una pregunta si un ítem está en la tupla. De ser cierto, la respuesta es verdadera. Aquí tenemos un ejemplo que trabajamos con la misma lista de ítems y aquí vamos a preguntar en la condición if si está 2 dentro de la tupla. De ser cierto, va a imprimir el contenido de este print, existe el ítem 2. Ahora vamos a preguntar 5, en este caso, in tupla. Aquí respondemos existe 5, en caso contrario no existe 5. Esta es la salida. Fíjense que está respondiendo afirmativamente que existe el ítem número 2, como estamos colocándolo aquí. Y el último dice error, no existe el número 5 porque ese ítem no está contenido en la tupla.